Don Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria, pues le vino a enseñar el Padre Nuestro al Papa. Aquí se hacen las leyes, nos vino a decir qué dice la ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que recientemente se aprobó, y dice usted también que son tantas instituciones que pues no le daría tiempo de ver a tantas cosas. El crédito está muy concentrado y realmente es muy poquito lo que habría que revisar. Pero yo preparé una serie de preguntas que le suplico tome nota y ojalá pueda contestar. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que usted dirige, tiene un gran desafío frente a lo que hemos llamado una compleja operación de fraude controlado en el caso de la empresa Oceanografía. En primer lugar, desde febrero de 2014, Citigroup, matriz de la filial bancaria de Banamex, hizo una corrección al informe 10K entregado a la SEC de Estados Unidos en enero del mismo año. En ese informe se reconocía una importante pérdida por las operaciones de factoraje en el que otorgó una línea de crédito de $525 millones a la empresa Oceanografía. Esta misma institución bancaria informó a ustedes, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los ajustes de los balances financieros derivados de la citada operación crediticia con la empresa Oceanografía. Pemex desconoció montos relevantes de facturas fraudulentas por 400 millones de pesos, quedando pendiente la identificación de pérdidas netas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció desde finales de abril de 2014 que había concluido la investigación sobre Banamex por el presunto fraude de Oceanografía. Sin embargo, hasta ahora desconocemos ese informe y para eso se le invitó al Senado de la República a que nos diga dónde y qué dice ese informe, cuál es el monto actualizado de pérdidas reconocidas por Citigroup, cuáles son los principales resultados obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuáles son las sanciones aplicadas por la Comisión y quiénes son los sancionados o los principales. Otros elementos del caso Oceanografía nos llevan a nuevos cuestionamientos. En mayo de 2014 se anunció en la prensa estadounidense que habían iniciado investigaciones en Estados Unidos sobre el fraude por parte de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, por la Fiscalía de Manhattan y por la SEC. ¿Qué relación y qué información le proporcionaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estas autoridades? El artículo 9 de la misma ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autoriza a usted a proporcionar a las autoridades financieras del exterior toda clase de información necesaria para atender los requerimientos que le formulen. Hubo este intercambio de información porque a ellos sí se les puede dar información y al Senado de la República no, es lo que le estamos pidiendo el día de hoy. El otro elemento que despertó la alerta de la PGR y de la sociedad en general es la posibilidad de que este fraude controlado se hayan encubierto operaciones de lavado de dinero. El artículo 400 bis de la misma ley de la Comisión Nacional Bancaria se refiere al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se castigan con penas de 5 a 15 años de prisión. En tal virtud le pregunto, ¿no se dio cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de las operaciones que celebraba Oceanografía con Banamex, utilizando documentos falsificados según versiones de la PGR? Si usted los conoció, ¿qué medidas tomó al respecto? 2. Se conoce por investigación periodística publicada en el periódico Reforma que Oceanografía operó créditos por 40,000 millones de pesos en 2 años, enero de 2012 a diciembre de 2013. Los principales créditos fueron otorgados por Banamex y en segundo lugar por el Banco del Bajío y por BBA Bancomer. De estas cifras, es públicamente conocido que la empresa acreditada desvió 12,256 millones a fines ajenos
a la condición del préstamo. De igual manera, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó el 9 de abril a la CEIDO que de enero del 2012 a diciembre del 2013, Yáñez Osuna consiguió en el mismo periodo de Banamex un crédito de 3,108 millones de pesos, pese a que eran ya inocultables los manejos turbios a lo que se destinaban estos préstamos. ¿No cree usted que este delito continuo pudo haber sido evitado con una intervención legal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o que usted no conocía los hechos fraudulentos con estos créditos para que permitiera dar más créditos a la misma empresa? 3. La comisión a su cargo tiene conocimiento del personal de alto nivel que trabaja en las instituciones bancarias con facultades de decisión. En el caso del señor Javier Arrigunaga, quien usted conoce sobradamente y hoy es el principal responsable de lo ocurrido con los créditos de Banamex, ¿pudo usted informarle a esta persona de lo que estaba pasando por la falsedad de los documentos presentados por Oceanografía para respaldar los créditos cuantiosos que se le estaban otorgando? Si no es así, ¿calificaría usted a esta persona y a su jefe inmediato de Citigroup en su matriz Estados Unidos, Manuel Medina Mora, que incluso fue sancionado, como aptos para desempeñar estas responsabilidades? 4. Supongo que usted conoce también al señor Michael Corbat, presidente ejecutivo de Citigroup en Nueva York, quien estuvo el 13 de mayo en México y se reunió con el personal de Banamex, y después fueron despedidos 11 ejecutivos, reuniéndose después con el propio presidente Enrique Peña Nieto. Suponemos que también lo hizo con usted. ¿Nos puede contestar estas preguntas? ¿Se reunió usted con el señor Corbat? ¿Qué explicación le dio de lo ocurrido? ¿Qué decisiones han tomado cuando en Estados Unidos ha causado grave daño a su institución y al sistema bancario mexicano, el caso de Oceanografía, al grado de saberse que tienen interés de cerrar la sucursal en la República Mexicana? 5. Frente a la opinión pública internacional, nuestro país no goza de buena fama respecto a la integridad y probidad de su sistema bancario. Tan es así que en el año 2012, ejecutivos del banco británico HSBC aceptaron que sus estructuras financieras en México, en Irán y en Siria, entre otros países, permitieron el lavado de dinero de miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico, contrabando de armas y terrorismo, por lo cual pidieron disculpas al Congreso de Estados Unidos. La noticia internacional en la que se calculaba que en México se lavaron alrededor de 10,000 millones de dólares apenas alcanzó un extrañamiento y una mínima sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que sin duda está en el antecedente de los que cometieron el fraude contra Citigroup, a sabiendas de que la comisión que usted preside es condescendiente mientras no trascienda internacionalmente con este tipo de delitos y atentados a la confianza del público depositante en las instituciones de crédito de México. ¿Cómo es posible, señor presidente, que ocurran casos como estos y los bancos en México sigan haciendo lo que se les antoja sin que haya autoridad que los meta al orden? Ya nos dijo hoy que usted está solamente, no para garantizar que cumplan, solamente es procurar que cumplan. ¿Cuántas entidades financieras tiene usted detectadas que incurran o sean sospechosas de intermediar en lavado de dinero? ¿Tiene usted información al respecto del señor Amado Yáñez Osuna y con qué banco operaba? Porque muy pronto se va a saber de todo esto. 6. El Banco de Depósito, en la Ley de Instituciones de Crédito, es una concesión del Estado para recibir los ahorros de los depositantes y prestar el servicio de crédito para la actividad económica del país. Eso dice el artículo 8. En este sentido, cualquier deficiencia y mucho más irregularidades delictivas ameritan la inmediata intervención del Estado para evitar daños al interés público. ¿No le parece que los casos como el de HSBC y de Banamex sean suficientemente graves
como para intervenirlos o en su caso realizar auditorías a fondo para verificar si están cumpliendo con la ley? ¿Sabe usted si en Estados Unidos la Fed, la Reserva Federal o la SEC reprobó a Citigroup y le limitó el pago de dividendos mientras se concluía una revisión a sus operaciones? Ya le solicitó a su homóloga norteamericana la información respectiva de acuerdo a los convenios internacionales de reciprocidad, y qué opinión le merecen dichos informes, porque todo eso tiene implicaciones en Banamex. Y por último, le diría, Citigroup nace en México gracias a la salvación de Banamex, hizo al Fobaproa, que Banco Nacional de México hizo al Fobaproa, que le pagó todos los créditos chatarra para limpiar su cartera. Así fue como Roberto Hernández vendió el banco sin pagar impuestos sobre la renta en México. Posteriormente estuvo a punto de quebrar en Estados Unidos en 2008 y consiguió el rescate federal por 45,000 millones de dólares y por esto ya los liquidó. Lo que no ha pasado con el rescate mexicano, que sigue la deuda pública para ser pagado con cargo al presupuesto anual con muchas generaciones de mexicanas y mexicanos. ¿No cree usted que este antecedente le da pie para que revise más acuciosamente a este banco que le dio estos créditos a Oceanografía? Sabemos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con la Procuraduría Fiscal de la Federación, se opuso a la liberación de Amado Yáñez Osuna, que ordenó el juez federal fijándole una fianza mínima de 55,222,996 pesos por considerarlo responsable solo de delitos no graves. Usted se opuso a esa decisión. Es en esta virtud que entendemos que de ninguna manera está usted de acuerdo en cómo el Ministerio Público Federal y el Poder Judicial Federal están encubriendo un delito de mayor cuantía y trascendencia. ¿Nos podría usted informar qué acciones piensa tomar o está tomando para hacer rectificar al Procurador General de la República? Esas serían mis preguntas. Gracias.